Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo especial con Dios. Sabemos que, este día Dios quiere que nosotros nos ocupemos de su palabra, que nos ocupemos de buscar su presencia, y yo sé que Él tiene bendición para cada uno de nosotros en esta tarde. Así es de que les damos la más cordial bienvenida, queridos amigos, queridas amigas que nos acompañan a través de estas transmisiones. Vamos a poner juntos nuestro tiempo delante del Señor. Vamos a pedirle que Él se glorifique, que Él sea honrado entre nosotros en esta tarde, y que pueda Él con toda libertad guiarnos por su Espíritu Santo a través de su palabra, pero también que podamos nosotros entregarle este canto, esta expresión de adoración que siempre tenemos en nuestro corazón para honrarlo, para bendecirlo. Así es de que vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Les invito a que juntos pongamos nuestro corazón, no inclinemos nuestro corazón delante de Él, honrando su presencia. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por estar entre nosotros, gracias por estar con nosotros. Gracias por manifestarte a la vida de cada uno de nosotros que te buscamos con un corazón atento a lo que tú quieres hablarnos. Pero también, Señor, te pedimos que tú te manifiestes a la vida de aquellos que a lo mejor no entienden mucho de lo que es tu propósito para su vida, pero que tienen el ánimo de acercarse a este tipo de transmisiones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los bendigas y que te reveles, que te manifiestes al corazón de cada uno de ellos y ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, porque sabemos que tú nos guías a través de tu palabra para que podamos nosotros entender todo esto que tú quieres revelar a nuestro corazón, todo esto que tú quieres que sepamos, para prepararnos, para estar listos, porque sabemos que tú vienes por un grupo de personas que te profesen amor, que te profesen servicio, que te entreguen el corazón y que también, Señor, estén dispuestos a compartir con otros todo lo que tú les enseñas. Muchas gracias por esta seguridad que tenemos en ti, y te pedimos también, Señor, que tú bendigas y que te reveles a través del mensaje de cualquier hombre, mujer, joven, jovencita que esté hablando de tu palabra, que esté sirviéndote a ti en cualquier forma de agrupación, congregación, iglesia, de todos los que se basan en tu palabra, de todos los que se basan en tu verdad para mostrarla a otros. Te pedimos, Señor, bendícelos y ayúdalos, y que cada uno de los que escuchen tu palabra pueda ser confrontado no solamente con su propia vida, sino también con tu presencia, que es lo que estamos buscando en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos siempre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor. Vamos a tomar un momento para alabar al Señor. Sabemos que a Él le agrada que nosotros le alabemos, que nosotros le bendigamos con todo nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. Solo en tu presencia
tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. Solo en tu presencia tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. Solo en tu presencia tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino,
solo en tu presencia. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Y derrama tu fuego, tu santo fuego, aviva tu don en mí. Amo tu presencia. Presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Tu presencia vine a buscar, tu presencia vine a adorar y admirar tu grandeza, tu gran belleza, digna de contemplar. Amo tu presencia.
Sí, Señor, amamos tu presencia. Amamos tu presencia y por eso, Señor, es que venimos en esta tarde a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, Señor, a reconocer que tú eres el mayor en nuestra vida, que tú eres el más importante, el que le da sentido a cada día de nuestro ser. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Amén. Pues vamos a continuar. Decíamos que esta tarde estamos considerando, o vamos a considerar, un evento, un tiempo, un momento de la vida del rey David que nos va a ayudar a considerar o a entender mejor lo que es la presencia de Dios, de esta presencia hermosa, gloriosa, de la que hemos estado cantando en esta tarde. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del párrafo primero, la escritora nos dice lo siguiente: entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, llamémosle en palabras normales, bueno, actuales, 30,000 efectivos del ejército de Israel. Y entonces dice el párrafo 2, y las llevó a Baala de Judá, que en otras versiones o en otros párrafos le llaman Kiriat Jeraim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. O sea, el arca que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Para tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando, necesitamos respondernos una pregunta. ¿Qué es el arca de Dios? Bueno, el arca de Dios lo debemos de entender así. Es un baúl, es un cofre que Dios mismo diseñó para que Moisés lo elaborara, que representaría su presencia en medio de su pueblo. También se conoce como arca de la alianza o arca del pacto. La orden para construirla la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, lo vamos a leer. A partir del párrafo 10, la escritora nos dice lo siguiente: haz que el pueblo construya un arca de madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están en los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. ¿Sí? O sea, es para transportarla. Nunca las quites. Cuando el arca está terminada por dentro, pon dentro de ella las tablas de piedra. Estas tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después, haz la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro. O sea, la tapa del arca es el lugar de la expiación. Dice, será de oro puro, verso 17. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego, forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de manera que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego, pon la tapa de la expiación encima del arca, encima del baúl.
Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Entonces, David decidió traer de regreso el arca de Dios. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, ya sabemos qué es el arca, y aquí ahora podemos preguntarnos, pues, ¿de dónde la va a traer? Porque dice que David decidió regresar el arca. Y entonces vamos a ver de dónde la trae. El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, a partir del párrafo 1, nos lo dice de una manera puntual. Las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Samuel era el profeta de Dios. Y dice, las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel, así como en esta tarde este mensaje está llegando a todos los que lo están procurando escuchar. Y entonces dice, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. Sabemos que el pueblo de Israel se caracteriza por ser un pueblo que ha participado en guerras desde sus inicios. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quería tomar ventaja del pueblo de Israel, y por eso Dios los escogió, porque era un pueblo que estaba siendo asediado continuamente. Entonces por eso Dios lo escogió, porque el deseo de Dios es manifestar su gloria a través de su amor, a través de su protección, a través de su dirección. Y en este caso Israel pues era un muy buen objeto para ser protegido, guiado, cuidado por el Dios vivo. Entonces estamos regresando aquí a este párrafo 4. Dice, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron. O sea, pronto, lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Tenemos actualmente la experiencia reciente de estos días de los terribles resultados de los temblores que hubo en la zona de Turquía y Siria. Se contabilizaban más de 20,000 personas fallecidas. No sé, actualmente, en este día no consulté el dato, pero ya para el día de ayer más de 20,000 personas fallecidas. Ahorita se dice, bueno, pues tenemos forma de comprobarlo, aunque ciertamente por la experiencia que tuvimos en México, que se dio un número determinado de personas fallecidas y sabemos que fueron muchísimos más, porque pues evidentemente no se pudieron remover todos los escombros y entonces cantidad de personas quedaron sepultadas ya de por vida, o digámoslo así, para siempre, ya por siempre, debajo de estos escombros. Y lo mismo va a pasar con cantidad de personas que fallecieron, tristemente fallecieron por causa de estos sismos. Entonces, bueno, tenemos el dato y con ese dato nosotros podemos saber que es una situación real, algo que sucedió. De la misma manera en la Escritura, Dios nos da datos precisos, lo que le llaman algunos datos duros, ¿no? Y cantidades, números que pueden ser, o bueno, que fueron comprobados en su momento para que nosotros tuviéramos acceso a toda esta información. Entonces dice aquí que en ese día los filisteos derrotaron al pueblo de Israel y causaron la baja de 4,000 personas, 4,000 efectivos del ejército de Israel. Y dice, terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento. Y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Por qué lo permitió el Señor? Y bueno, muchas veces nosotros ante las circunstancias adversas
nosotros también nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué sucede esto en la vida de mis seres queridos? Simplemente en nuestra nación. ¿Por qué suceden estas cosas en nuestra nación? Dice, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Y bueno, entonces aquí, con esta consideración, podemos nosotros darnos cuenta de que para esta gente del pueblo de Israel, los ancianos, dice aquí, o sea, la gente de autoridad, la gente mayor, la gente que realizaba las decisiones dentro de este esquema del gobierno del pueblo de Israel. Entonces dice, después traigamos de esta ciudad donde está, se llamaba Silo, traigamos el arca del pacto de Dios. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos va a salvar de nuestros enemigos. Es como si hoy en día dijéramos, pues tráete tu amuleto, tráete tu figura, tráete tu imagen para que te vaya bien. ¿Y cuántas veces yo lo vi en los hospitales al ir a visitar a los enfermos? La gente tenía alrededor de sus camas, y muchas veces camas de muerte, sus lechos de muerte, tenían 5, 10 estampitas. Tenían ahí a lo que ellos consideraban sus dioses, lo que consideran su ayuda en tiempo de necesidad. Y lo mismo hicieron estos. Dijeron, oye, trae el arca. Si Dios dijo que se va a manifestar ahí a través del arca, va a manifestar su presencia y va a hablar con nuestros líderes, pues tráiganse el arca. Pues total, vamos a llevarla como un estandarte, como un talismán, bueno, el concepto que podamos nosotros comprender, a manera de un objeto que nos defienda. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. No sé si logramos imaginar estos momentos que nos describe la Escritura. O sea, llega el arca donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios habla a los líderes del pueblo, a los encargados del culto. Y entonces este objeto es transportado para llegar al campamento de un pueblo que ha sido golpeado tremendamente por sus enemigos. Y cuando llega este cofre, que se acuerdan que es un cofre, el arca del pacto, llega, entonces dice aquí la Escritura, dice que fue tal el clamor del pueblo cuando vio llegar el arca del pacto, dice que su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Yo no sé si han estado en algún estadio. A mí me tocó estar en el Estadio Azteca en algunas ocasiones, en el Estadio Olímpico también, por supuesto, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en fin, diferentes lugares deportivos. Resulta que cuando hay una expresión de gol,
está el estadio lleno, verdaderamente es impactante la voz del estadio, gritando, gozándose, muchos de ellos pateando, ahí en sus sitios, creando toda una conmoción. Bueno, aquí algo similar nos narra la Escritura. Dice que fue tan fuerte este grito de alegría que tembló, que hicieron temblar la tierra. Impresionante. Bueno, ¿qué dice dice que entonces los filisteos, los enemigos, verso 6, se preguntaron, ¿qué estará pasando? ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. O sea que no solamente el pueblo de Israel estaba entusiasmado por traer ese objeto, ese cofre, ahí al campo de la batalla, sino que aún los enemigos, cuando oyeron que llegó ese objeto, entonces entraron en pánico. Y miren, el verso 7, entraron en pánico. Y dice, los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Los dioses, el objeto, los dioses. ¿Y cuánta gente vive así, pensando que los objetos son los dioses? Amados, estamos hablando de la palabra, de la presencia, lo que dice la palabra, de la presencia de Dios. Y lo estamos hablando en estos términos, estamos detallando estas experiencias para que entendamos lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un objeto. La presencia de Dios es la manifestación gloriosa del Dios vivo, como dice aquí, que habita entre los querubines, en nuestra vida, en nuestro ser, de una manera personal, que así como dice aquí que la alegría de todo ese pueblo impactó hasta sus enemigos, esa presencia gloriosa del Señor nos hace vibrar en lo más profundo de nuestro ser. Pero no es un objeto físico, no es un objeto que vemos, que tocamos, que palpamos. Aquel era un objeto, una caja de madera recubierta de oro, ciertamente, con una escultura de querubines encima, en su tapa. Eso era un objeto para el culto de Dios, y así lo determinó Dios. Pero fijémonos por este relato que una cosa, un objeto, no significa la presencia de Dios. Continúo leyendo. Dice, ¿qué es esto entonces? Dice, entraron en pánico. Esto es un desastre, exclamaron. Es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Es el clamor de los enemigos de los israelitas. Dice, socorro, verso 8, socorro. ¿Quién podrá librarnos? A lo mejor de aquí tomó Chespirito esa frase. ¿Quién podrá librarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? Dice, de los dioses poderosos de Israel. O sea, la fama del Dios de Israel es uno. La fama del Dios de Israel era sobrecogedora para sus enemigos. Dice, ya están los dioses de Israel con ellos. Ellos no entendían, eran gente politeísta. Entonces, pues, en su concepto, pues ya están los dioses, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿qué podrá pasarnos? Dice, ¿quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas. O sea, ¿cómo? Eso ya suena a teléfono descompuesto, ¿no? O sea, para empezar hablan de dioses en plural, y el Dios de Israel es solamente uno, y el Dios nuestro es solamente uno, no son varios.
Y entonces dice, los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. O sea, el asunto de los egipcios fue antes de que los israelitas salieran al desierto. Fue precisamente para que ellos pudieran salir, que Dios envió las plagas para convencer a Faraón, que tenía un corazón endurecido en contra del pueblo. Entonces dice el verso 9, filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. ¿Por qué? Pues porque los filisteos ya habían agarrado de bajada a los israelitas. Y entonces dice, ellos nos van a hacer esclavos a nosotros. Así que los filisteos pelearon con desesperación. Y de nuevo, derrotaron a Israel. O sea que con toda esa algarabía, con todo ese clamor, con toda esa manifestación así poderosa, ¡ah! Ahora sí, somos nosotros, somos lo máximo, somos los vencedores, we are the champions. Con todo y eso, los filisteos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que pelearles en serio, porque si no nos van a esclavizar. Y salieron a pelear en serio y otra vez vencieron al pueblo de Israel, con todo y el arca. Dice aquí, la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. En la primera derrota fueron 4,000. En la segunda derrota, en este evento, 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, y cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a los hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran un par de fichas, por cierto. Entonces, aunque eran hijos del sacerdote, eran un par de fichas. Bueno, qué tremenda narrativa esta que acabamos de considerar. Bueno, entonces aquí estamos viendo que los filisteos, luego de la derrota del pueblo de Israel, tomó cautiva el arca. Yo creo que dice, pues vamos a llevarnos a sus dioses, vamos a llevarlos con tal de que ellos ya no se puedan fortalecer, con tal de que ellos ya no puedan pelear, envalentonarse y pelear contra nosotros. Vamos a capturar esta cosa, este cofre, que es lo que trae los dioses de Israel. Vamos a capturarla, vamos a llevárnosla a nuestro templo. Capítulo 5 del primer libro de Samuel, a partir del párrafo 1. Consideremos lo que sucedió aquí. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron al campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Dice, llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón, su dios, y la pusieron junto a una estatua de Dagón. O sea, recordemos que en la Biblia todos los dioses ajenos, todos los dioses de los pueblos paganos se escriben con D minúscula. El único que es digno de ser mencionado con la D mayúscula es el Dios único y verdadero, el Dios vivo. Por eso es tan importante. Si tú en algún momento escribes algo Dios y te refieres al Dios vivo y verdadero, escríbelo con D mayúscula. Alguien pensará, ¿a poco Dios se fija en todo? Dios se fija en todo. Y si tú lo tratas con D minúscula, entonces no tienes posibilidad de que ese Dios de D minúscula haga algo en tu vida. Si necesitas algo del Dios vivo y verdadero, por favor escríbelo con D mayúscula. Bueno, continúo. Primero libro de Samuel, capítulo 5, verso 1. Y entonces dice, llevaron el arca de Dios hasta donde estaba el dios Dagón. Dice, pero cuando los ciudadanos de Asdod, estoy viendo el verso 3,
Cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. O sea, es que con Dios no se juega, amados. Con Dios no jugamos. Estos pensaron, vamos a agarrar el amuleto de los israelitas, vamos a ponérselo ahí como ofrenda a nuestro Dios. Y a la mañana siguiente se encuentran que la figura de su Dios, su estatua, está caída delante del arca del pacto, el arca de Dios, la que marcaba la presencia del único Dios vivo y verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Dice, cuando los ciudadanos vieron, la estatua de Dagón estaba caída de boca abajo delante del arca. Así que levantaron a Dagón, así como tienen que hacer todos los que pasean con sus figuras y sus ídolos, que los sacan a pasear ahí en hombros y les avientan flores y les cantan canciones, pero ahí los andan cargando, igual de ídolo, aquel que ves por la calle, a ese ídolo que tuvieron que levantar porque se había caído delante del arca del Señor. Dice, levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Estamos hablando de la presencia de Dios. Aquí ese símbolo, no objeto de adoración, el símbolo de la presencia de Dios derribó la imagen del Dios falso, del Dios pagano. Y entonces verso 4 dice, así que lo levantaron a Dagón nuevamente, lo colocaron en su lugar. Verso 4, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor, pero esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. O sea, se dispersó la figura del famoso dios Dagón. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod, pisan el umbral, porque las manos y la cabeza del ídolo, de la figura que se había caído y roto ante la presencia del símbolo de la presencia de Dios, se fracturó. Verso 6, entonces la mano dura del Señor, no el arca, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los gobernantes deliberaron y contestaron, tráiganla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios, del Dios de Israel, a Gat. Verso 9. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos, a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Lo que no logró el ejército de Israel, lo hizo Dios con su sola
con su determinación. No era el objeto, era la mano dura, dice aquí, la mano dura de Dios en contra de sus enemigos. Y entonces dice aquí, pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Bueno, ahora ya tenemos cierta idea de la importancia del arca para el pueblo de Israel. Pero ¿se acuerdan? Que de lo que se trata es de considerarla en nuestra propia vida. Dice, vamos al segundo libro de Samuel. ¿Se acuerdan que empezamos a leer al principio? Dice, entonces David, capítulo 6, entonces David volvió, la segunda carta de Samuel. Segundo libro, perdónenme, es libro, no es carta, perdón. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, total de 30,000, los llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, finalmente traerla de regreso, que lleve el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Venía sobre una carreta jalada por bueyes. Y dice, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces, verso 7, se encendió el enojo del Señor contra este hombre, Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. El arca de Dios, el arca del pacto, el arca que representa la presencia de Dios, era intocable. Por eso necesitaba llevarse a través de unas barras, de unas tiras de madera que se habían diseñado, que Dios había pedido para que la transportaran, porque no se podía tocar, porque manifestaba la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios. Y aquel hombre, al ver el tropiezo de los animales, dice, ¡ay, no se vaya a caer el arca! Y seguramente no lo hizo con mala intención, pero no entendía lo que representaba la presencia de Dios. Y entonces, pues, a pesar de que venía dentro de la comitiva de júbilo, de jolgorio por el regreso del arca al pueblo de Israel, a pesar de eso, lo fulminó la presencia de Dios. Dice, así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios, verso 8. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David, verso 9, tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Y así muchas veces es la gente. Muchas veces la gente dice, es que no me puedo acercar a Dios porque soy pecador. Si me acerco a Dios, entonces Dios me va a fulminar. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a fulminar, porque en ese tiempo no existía el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aún no ocurría. Entonces ahí había una situación en donde no había esa intermediación de Jesucristo para detener la ira del Dios vivo. Entonces, en aquel momento, esto está representando que era demasiado santa la presencia de Dios
como para que cualquiera pudiera tener acceso a ese cofre que es en donde se había anunciado que habría esa presencia de Dios, esa manifestación de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos un acceso confiado, libre a la presencia de Dios. Ya no hay que hacer ninguna de las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Sacrificar animales, derramar sangre, esparcirla, poner sangre sobre las personas, sobre los objetos, etc. Hoy tenemos acceso a través de Jesucristo a la presencia misma de Dios, en el momento en el que nosotros lo queramos. Por eso es tan importante entender todo esto de la gloria de Dios, para que no juguemos con la gloria de Dios. No pensemos que Dios toma por inocente al culpable, porque no lo hace. ¿Qué necesario es que nosotros honremos la presencia de Dios en nuestra propia vida? Sigo leyendo este capítulo 6 de la segunda carta del segundo libro de Samuel, Dice, el Señor dice, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, un israelita, en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. La presencia de Dios, en este caso representada por este objeto, por este cofre. Cuando David vio que aquel muchacho se había muerto por tocar el arca, dijo, pues ¿cómo me la voy a llevar ya hasta Jerusalén? Imposible, pues vamos a dejarla por ahí en algún lado. Y la dejó por ahí en algún lado donde dice aquí casa de Obed-Edom. Y el arca del Señor permaneció ahí por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Sí, amados, si permitimos, si buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, Dios nos va a bendecir. La presencia de Dios nos va a bendecir. Ya no es a través de una cosa, un objeto que, según leímos, medía poco más de 1 metro por casi 70 de alto y 70 de ancho. Ya no es a través de un objeto físico, es la presencia de Dios a través de Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios en nuestro corazón. Cuando tengas la presencia de Dios en tu vida, vas a recibir bendición de Dios, de la misma manera que este hombre, al recibir el arca de Dios, recibió bendición. Entonces dijeron, verso 16, sigo leyendo, le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. ¿Se acuerdan que ese era el objetivo? Traer de regreso el arca de la presencia de Dios, lo que representaba el arca, la presencia de Dios, a la ciudad de David. Y dice, con gran celebración, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. O sea, por si las de hule, por si acaso, Señor, por si acaso hicimos algo que no te agradó. ¿Se acuerdan que venían ya con la experiencia de que la presencia de Dios había destruido al famoso Dios de los filisteos y les había provocado la muerte a tantos miles de personas a través de los tumores? Y además había fallecido aquel que se había atrevido a tocar el arca, aún siendo del pueblo de Dios. Y entonces, pues,
ahora sí que para curarse en salud, dice, apenas dieron 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. O sea, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios, yo lo entiendo, Señor, no te quiero faltar al respeto, yo quiero que tú seas glorificado. Aquí está el sacrificio que necesitamos para agradarte. Y bueno, nosotros no tenemos que hacer sacrificio, porque Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces la presencia de Dios la podemos nosotros tener sin necesidad de sacrificio. Ya no hay que andar de rodillas, ya no hay que golpearse, ya no hay que hacer nada de aquello, mortificarse, ya no hay nada de aquello. ¿Por qué? Porque Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario el castigo para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros disfrutemos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el arca de Dios representa su presencia en nuestra vida, y así como se manifestó en la vida de los antiguos para protección de su pueblo y destrucción de sus enemigos, hoy Dios manifiesta su presencia en nosotros a través de su palabra, Cristo en nosotros. El Salmo número 16, estamos avanzando. Salmo número 16, verso 11 nos dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amados, la presencia de Dios es un placer, pero no es un placer mundano. El placer mundano solamente se procura estimular lo natural, lo corporal. Pero la presencia de Dios es un deleite para nuestra vida, para nuestro espíritu. Por eso es tan importante que nos propongamos buscar la presencia de Dios. Y no se trata de andar buscando, levantando cachivaches y sacando cosas viejas. No se trata de eso. Se trata de que dispongas, como lo estás haciendo en esta tarde, amigo o amiga, que dispongas un tiempo en el que tú te concentres en quién es Dios, que te ayudes a través de su palabra para que conozcas lo que Dios quiere, para que veas cuál es el carácter de Dios y que podamos nosotros entender que Dios nos ama y que quiere, así como quería defender al pueblo de Israel y a pesar de sus torpezas, así nos quiere defender a nosotros. Pero ahora es a través de Jesucristo, la presencia de Dios en nosotros. El Evangelio de Juan así lo dice, que la palabra tomó forma humana y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, Jesucristo, su presencia misma en nosotros, para que podamos tener una vida agradable a Dios, pero también placentera, feliz entre nosotros. ¿Que tenemos circunstancias adversas en ocasiones? Claro que sí, hay muchas circunstancias. Lo importante es que nosotros podamos entender que la presencia de Dios no solamente nos produce ese placer y ese gozo, sino que además nos protege, nos guarda, nos envuelve. Gracias a Dios por eso. Muy bien, continúo leyendo aquí. Ahora vamos a ver el primer libro de Crónicas en el capítulo 16, un párrafo nada más. El verso 11 dice, busquen al Señor, busquen en otras versiones, dice, busquen la presencia del Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos estar sintonizados en Dios, necesitamos entender que Dios es la oportunidad que tenemos para que nos vaya bien. No nos olvidemos de Dios, no nos distraigamos. Ok, podemos hacer todo.
hacer nuestras tareas, asistir al trabajo, a la escuela, ir por el mercado, ir al cine, cualquier cosa que queramos hacer, pero no nos desconectemos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va con nosotros si nosotros nos proponemos que vaya. Y toda esa protección y todo ese beneficio que Dios manifiesta a través de su presencia a los que lo aman, no la desperdiciemos, aprovechémosla día a día. Salmo 139, párrafo 7 en adelante nos dice lo siguiente: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Por qué? Pues porque Dios lo llena todo. Porque en todo lugar Dios está. No pensemos que hay algún rincón por ahí donde Dios no está. No, Dios está y lo llena en todo. Es importante entenderlo. Aquellos basaban su confianza, su esperanza en un cofre, en una caja. Ok, era una caja diseñada por Dios y ordenada por Dios, pero hoy nosotros sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, porque podemos nosotros disfrutar la presencia. Una de las cosas que nos ayudan de la tecnología actual es la señal, la señal de internet. A veces andamos con el celular buscando dónde está mejor la señal. Bueno, así como hay señal de internet en diferentes lugares, y aquí en la Ciudad de México hay muchos postes donde están los módems para las repetidoras, para la señal de internet. Y lo dice, hay una estampa ahí que dice internet gratuito y no sé qué. Bueno, así la presencia de Dios está en todos lados. Aunque no tengamos un letrero que diga, aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todos lados. Y si vemos que ahí en la señal de internet muchas veces estamos en algún lugar ahí apartado o en la sierra o en algún lado donde no hay señal de internet, pues entonces ahí también está la presencia de Dios. No hay un solo lugar, un solo rincón en este mundo donde no se manifieste la presencia de Dios. Basta que nosotros nos sintonicemos en su presencia y la disfrutemos. Estoy leyendo Salmo 139, verso 7 en adelante. Dice, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Recientemente nuestros hijos nos regalaron una cámara de videovigilancia. Me llama mucho la atención porque pues uno piensa, pues en la noche pues no se va a ver nada. ¿Por qué? Pues porque a veces la luz de la calle no funciona o cosas así. Bueno, pues resulta que la cámara trae unos foquitos, yo me imagino que son de luz infrarroja. Y en la noche puede estar la luz apagada y todo a oscuras, y la imagen que haya, lo que haya ahí al alcance del lente de la cámara, se ve. Posiblemente no se vea con la nitidez y claridad que se ve durante el día, pero la imagen se ve. Si llega una persona, se ve. Si llega un carro, se ve, etcétera. Y todo es a través de esta tecnología que hace que lo oscuro sea como si fuera de día, como repito, no con tanta nitidez. Y bueno, también habrá otros equipos que sean más sofisticados y que tal vez capten incluso a todo color, a pesar de ser noche.
Pero a lo que voy es esto. Dice este párrafo: ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. O sea, está hablando de esa gloriosa capacidad de Dios que no se limita, que no disminuye por una condición, que si es día o que si es noche. De todas maneras, Dios te ve. Si estás en la luz, a plena luz, frente a un reflector del Estadio Azteca, o que estás en la oscuridad de una cueva, Dios te ve. Su presencia está ahí para que simplemente tú te aboques a ella, te concentres en tu comunión con Dios y puedas recibir todos los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos por concluir. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, párrafo 12, dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Si nos amamos unos a otros. Dios, verso 13, Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Su presencia. Estamos hablando de la presencia de Dios. Y dice aquí Juan, dice: Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Amados, no tenemos por qué dejarnos amedrentar por las circunstancias, ni aún por los sentimientos que a veces surgen en nuestro corazón de desesperanza, de conflicto, de frustración. No tenemos por qué dejarnos desanimar por todas esas cosas. Lo dice aquí como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Él vive en nosotros, la presencia de Dios está en nosotros. ¿Cuándo? Cuando tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Lo dice aquí, además, verso 14, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Lo está hablando Juan. El Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. La presencia de Dios en tu propia vida. Continúo leyendo. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Y cómo vivió Jesús en este mundo? Amando. Ya bueno, tendríamos que hacer una precisión. Dice, pues sí, yo tengo 5 amantes, entonces yo estoy viviendo en amor. No. Si estás en esa situación, lo que estás haciendo es vivir en pecado. Se llama fornicación. No es a lo que se refiere la Escritura. Lo que se refiere a la Escritura es tener un sentimiento genuino a favor de todo mundo. Permitir que el amor de Dios que habita en ti fluya a través de tu vida en favor de los demás. Y evidentemente no le vas a hacer el daño a tu vecino, no le vas a hacer ningún daño a tus compañeros, a tus amistades, a tus seres queridos, porque hay amor.
Y estamos hablando de que se perfeccione el amor de Dios, la presencia misma de Dios en nosotros, para que vivamos como Jesús vivió en este mundo. Bueno, yo quiero tomar un momento para invitar a las personas que jamás le han entregado su vida al Señor, que lo hagan en esta tarde. Y me daría mucho gusto poderles dirigir en unas palabras. No es un compromiso con nosotros, con las personas que les hayan invitado a escuchar este mensaje. El compromiso es con Dios, con el único que existe. No hay otro. El único que existe, el verdadero y el único, el Dios vivo, el creador del universo, el creador de tu vida y de la mía. Bueno, si quieres comprometerte con Dios y empezar a disfrutar de esta presencia de Dios en tu corazón, por favor, repite conmigo estas palabras de manera que tú misma las puedas escuchar. Dile así: Señor y Dios mío, te doy gracias por permitirme conocer un poco de la historia de tu palabra, todo lo que esta palabra nos ha ayudado a entender en esta tarde. Yo me doy cuenta que te necesito. Yo no quiero enfrentarme a ti, Señor. Yo quiero que tú te glorifiques en mi vida. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Y por eso en esta hora te pido perdón por todo lo malo que tú sabes que yo he hecho, que yo mismo sé que he hecho. Por favor, perdóname, Señor. Perdóname porque no te he conocido, pero en este día yo me rindo delante de ti. Yo me arrepiento de toda maldad que haya cometido y te recibo en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te recibo como el Señor, la máxima autoridad de mi vida. A ti, Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz, con la que has limpiado mi vida. En esta hora yo te recibo, eres mi Señor, eres mi Salvador, y te doy gracias por hacerme un miembro más de tu familia. También te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, así como leímos hace un momento. Lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo vivir en esta dimensión de amor, que es la manifestación preciosa de tu presencia en mi vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por cada uno de ustedes que hayan hecho esta decisión en esta tarde. Estamos a sus órdenes. Si gustan alguna orientación, algún consejo, si gustan que oremos por algo en particular, recuerden que todos los jueves a las 8:15 de la noche tenemos nuestra reunión de adoración y oración. Están cordialmente invitados. Y bueno, pues vamos a terminar y vamos a considerar esto que el Señor nos habla a través de su presencia. Es muy probable que nosotros que conocemos al Señor ya no andemos recurriendo a objetos para sentir que Dios está con nosotros. Es muy probable. Pero quizás todavía alguien hubiera estado considerando algún objeto como un portador de la presencia de Dios. Amados, ni la Biblia la debemos de considerar así. Sabemos que la palabra, que el libro de Dios es un libro glorioso, es un libro donde vamos nosotros a podernos alimentar, pero de eso a que nosotros manejemos el libro como un talismán o como un amuleto para que la presencia de Dios esté, no es así, amados, no es así. Necesitamos solamente a Cristo. Cristo es la presencia de Dios en nuestra vida y eso es lo único que necesitamos. Entonces, si acaso hubiéramos considerado algún objeto, alguna joya, alguna cosa que nos remitiera a que, sí, la presencia de Dios está aquí. No,
por favor, cambiemos de idea. Ahí no está la presencia de Dios. Y por eso yo digo que los que conocemos al Señor, es muy probable que ninguno de nosotros continuemos con esa idea. Pero si hubiera alguien, hagamos un borrón y cuenta nueva. La presencia de Dios está en Jesucristo. Así es de que pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta feliz oportunidad que nos ha dado de estar juntos, de estar unánimes en esta intención de darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque así como cantamos desde el principio, buscamos tu presencia, amamos tu presencia, honramos tu presencia, Señor. Y te damos muchas gracias porque a través de nosotros tú manifiestas también tu presencia a la vida de otras muchas personas. Muchas gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu nombre y nos sentimos verdaderamente gozosos, alegres, así como aquel pueblo danzó y gritó y hizo cimbrar la tierra. Señor, nosotros nos alegramos, nos declaramos felices de saber y de entender que tu presencia, la presencia del Dios vivo y verdadero, está en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra, Señor, hermosa. Gracias, gracias por estar con nosotros, Señor. Te amamos con todo el corazón. Amén. Pues muchísimas gracias por su compañía. Que Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes. Que tengamos todos una semana llena de las bendiciones del Dios vivo y que podamos disfrutar el amor y la comunión con nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.